Un cordial saludo, espero que se encuentren muy bien. Hoy quiero compartirles una corta reflexión sobre la historia del conflicto armado colombiano. La pregunta que quiero responder es ¿cuándo y por qué nace el conflicto armado colombiano? En mi investigación he considerado que el conflicto no empieza con el magnicidio perpetrado contra Jorge Eliezer Gaitán, sino que empieza desde la era republicana por las disputas entre Bolívar y Santander. Simón Bolívar quería gobernar al estilo británico y él ser como una especie de rey de Simón I. Simón Bolívar quería un régimen centralista. Por el contrario, Francisco de Paula Santander quería gobernar a los Estados Unidos de América, un régimen federalista, como en efecto luego se tuvo en Colombia entre 1863 y 1886. Definitivamente, estas disputas hicieron deteriorar la amistad entre ambos caudillos y por eso se empieza a tejer una rivalidad entre ellos y particularmente entre sus seguidores, quienes al morir ambos se siguen peleando. Y podemos encontrar acá las raíces no solamente del conflicto armado colombiano, sino también de la violencia en nuestro país. Así que en este curso vamos a ponerle lupa al asunto, vamos a analizar todas las variables, todas las hipótesis, vamos a escuchar testimonios de bolivarianos, de santanderistas y de otra serie de historiadores que van más allá de esa dicotomía. En lo particular, tengo más simpatía por Santander, porque considero que Santander hizo más por el país, por la educación pública. Santander no fue tan tirano como Bolívar. Bolívar, desde la época independentista, fue un tirano. Mataba a canarios solamente por ser canarios. Masacró al pueblo pastuso. Se hizo nombrar dictador en el Perú, presidente vitalicio en el país que se inventó a su imagen y semejanza llamado Bolivia. Además, también se convirtió en dictador de la Gran Colombia, que era el nombre extraoficial, cuando cerró el Congreso porque no quiso votar lo que él quería, que era ese régimen centralista. Santander también cometió sus errores, no tan graves como los de Bolívar. Santander fusiló a algunos prisioneros tras la batalla de Boyacá y también fusiló a unos conspiradores que trataron de asesinarlo cuando él era presidente entre 1832 y 1837. Sin embargo, Santander no era tan arbitrario, no era tan militar, era un tipo apegado a las leyes, como se dice en los registros históricos. Y claramente ambos han tenido intelectuales que los atacan, intelectuales que les defienden. Y quiero citar aquí los más emblemáticos, los que más adelante vamos a analizar en una clase más larga. Pablo Victoria es uno de los historiadores que más ataca a Simón Bolívar, pero él lo ataca porque él defiende una concepción prohispanista de la historia. Él considera que Simón Bolívar era un guerrillero terrorista que acabó con una patria que había aquí entre la corona española y sus subyugados. Comparto el ataque a Bolívar, pero no comparto la intención con la que él lo hace, que es tratar de purificar al imperio español. Así como no comparto del todo la historia prohispanista, tampoco comparto del todo
la historia indigenista. Me gusta una historia más crítica, menos apasionada, menos fanática. Y por el lado de seguidores acérrimos de Simón Bolívar, tenemos muchísimos. El gran filósofo de Envigado, Fernando González, es un adulador de Simón Bolívar. Acá en mi biblioteca tengo 2 libros que demuestran ese fanatismo de este gran intelectual: El odio contra Santander y El amor ciego por Simón Bolívar. Tanto así que su libro se titula Mi Simón Bolívar. No solamente con ese sentido de propiedad, sino también con ese sentido de este es mi Simón porque tengo amor ciego por él y porque soy fanático por él. Y en su libro Santander también se le nota la rabia que le tiene al otro caudillo. Y bolivarianos hay muchísimos. Otro también muy famoso, Laureano Gómez Castro, que el tipo fue nazi, luego se volvió un títere de Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial, católico, conservador, de extrema derecha y bastante idólatra de Simón Bolívar. Rojas Pinilla, que no fue tan mal presidente como Laureano, otro idólatra de Bolívar, tanto así que prohibió la enseñanza de Santander, al considerar que Santander era un traidor. Y para hablar de casos más recientes, Álvaro Uribe Vélez y Hugo Chávez Frías, otros 2 idólatras de Simón Bolívar. Miren que esto va mucho más allá de las ideologías, que Simón Bolívar atrae inexorablemente a historiadores extremistas. Y si hablamos de Santander, podemos ver que no hay tanta idolatría. Antonio José Restrepo fue uno de los grandes santanderistas, pero no tuvo tanto poder como los anteriores. Otro santanderista que no llegó al poder ni siquiera, el historiador y abogado Germán Riaño Cano, que siendo santanderista le reconoce cosas buenas a Bolívar, le reconoce cosas malas a Santander, pero es un tipo académico y nos muestra cómo la historiografía bolivariana trata de hacer ver a Santander como el malo. Y claramente hay intelectuales que respetan en exceso a Bolívar, y si bien es cierto, sus trabajos son muy respetables, también siento que son muy condescendientes con él. Por ejemplo, William Ospina, en su libro sobre Simón Bolívar, es muy condescendiente. Es un libro muy bonito, con grandes figuras literarias, muy fluido, pero también trata de mostrar esa visión heroica de Simón Bolívar. Juan Guillermo Gómez García, el profesor de la Universidad de Antioquia, que también ha sido profesor en la Nacional, ha sido profesor en Alemania, él sí tiene un criterio más crítico sobre Simón Bolívar. Sin embargo, también considera que esa historiografía pastusa que lo muestra como un dictador también exagera. Así que Juan Guillermo Gómez no es bolivariano, pero no es tan duro con Bolívar. Y en su libro sobre la Carta de Jamaica se evidencia. Juan Guillermo Gómez fue panelista de nuestro proyecto de Universidad Nómada, y allí pudimos ver que es un tipo bastante analítico y que su obra merece ser leída, más allá de que uno no comparta ciertos enfoques o ciertas interpretaciones. No lo considero bolivariano, pero sí considero que es muy tibio ante las acciones negativas de Simón Bolívar. Y claramente la historiografía pastusa, sin ser santanderista, es muy antibolivariana. Sañudo es la clara muestra de la historiografía que ya detesta a Simón Bolívar y que prácticamente nada bueno le ve, pero también hay que comprender el contexto pastuso, lo que le hizo Bolívar al pueblo pastuso con aquella Navidad negra. Por ende, los orígenes de nuestro conflicto
no se saben claramente porque es algo metafísico, los orígenes. Lo que sí podemos hacer en nuestro curso de historia del conflicto armado es rastrear cómo surge ese conflicto en todas las fuentes que hay a disposición, entre libros, revistas, testimonios orales no, porque realmente no los hay, pero sí tratar de comprender por qué se mantiene incluso en el mismo cine esa imagen mítica de Simón Bolívar, eso que contaba el maestro de cuentería J. Villaza, que cuando él iba a Venezuela lo obligaban a alzarse el sombrero ante una estatua de Simón Bolívar porque allá es como un dios, y lo hemos visto en el mismo discurso que Maduro heredó de Chávez. Y hay un dato muy interesante que hace poco compartió con nosotros el escritor, poeta y narrador oral Héctor Hernán Hurtado Botero sobre Simón Bolívar. Dice él que Simón Bolívar es un personaje casi que deificado, una deidad adorado en el mundo, porque es el personaje que más estatuas tiene en todo el mundo. Es un dato que yo sinceramente no he podido ni refutar ni confirmar, pero el maestro lo compartió y me puso a pensar muchas cosas de cómo alguien que mandaba a matar personas con piedras para ahorrar balas, como alguien que violaba mujeres, como alguien tan arbitrario, con esas ínfulas de dictador, es tan idolatrado como también estos conquistadores españoles que tampoco eran peritas en dulce. Y una de las conclusiones que yo saco es cómo desde nuestra era republicana y mucho antes existe ese fanatismo por los genocidas. Por eso no me extraña que haya tanto uribista en Colombia, entendiendo uribista como seguidor de Álvaro Uribe Vélez y no como seguidor de Rafael Uribe Uribe, que entre otras cosas tampoco era una perita en dulce, que al menos tenía un ideal político más interesante, pero que paradójicamente participa en 3 guerras civiles, sale vivo, pero lo matan 2 artesanos que representaban la clase social que él supuestamente defendía y por la que peleaba en guerras civiles. Así que hoy solo quería compartirles esta pequeña introducción porque muy prontamente voy a hacer una clase de 12 horas seguidas sobre estos temas para hablar de 60 presidentes en propiedad que ha tenido la, entre comillas, República de Colombia, empezando precisamente con Simón Bolívar y llegando hasta el actual Iván Duque Márquez. También se pueden hacer unas cortas reflexiones sobre presidentes que gobernaron un solo día, como Clímaco Calderón Reyes, o presidentes que gobernaron una semana, como Lemons Simons, que era el presidente encargado cuando el presidente montado por el cartel de Cali, Ernesto Samper Pizano, se fue de viaje y Lemons Simons fue presidente una semana. Pero básicamente es hablar de esos presidentes, pero en relación con los otros poderes, con los poderes judiciales, con el poder legislativo que ha sido tan importante en Colombia. Ariel Ávila, politólogo invitado a la Universidad Nómada hace poco, nos decía que en Colombia se gobierna por clanes, que en sus investigaciones él ha concluido que Colombia es una especie de plutocracia gobernada por 54 clanes, que son familias que tienen cooptados los poderes principales del Estado, poderes como el ejecutivo, como el legislativo. Y partiendo de la base de Ariel Ávila, también vale decir que Colombia es un país de élites, con una falsa democracia, con un Estado social de derecho fallido, falso. Y precisamente eso es lo que vamos a demostrar en este curso. Va a ser un curso muy denso, va a ser un curso muy crítico, muy largo, pero vale la pena verlo completo, porque vamos a tener gran cantidad de testimonios y vamos a realizar
una historia densa, como diría en la etnografía Clifford Geertz, una historia de detalles, de revisiones, porque nuestro proyecto no busca otra cosa que una educación más democrática en lo político, más incluyente en lo social, más equitativa en lo económico y más sostenible en lo ambiental. Y para lograrlo hay que escapar no solamente de la historia oficial de héroes patrios, sino también de la historia no oficial que tiene tintes marxistas y que también puede tener diferentes sesgos, falacias, estereotipos o efectos, como el famosísimo efecto Mandela. Por lo tanto, les invito a que sigan disfrutando nuestro canal de YouTube. Ya somos 2056 personas que estamos acá suscritas. Ya tenemos más de 400 personas que actúan como usuarios recurrentes. Ya tenemos una audiencia de 400 personas y vamos por más. Si les gustó el video, lo comparten con sus amigos para que se diviertan bastante. Y si no les gustó, lo comparten con sus enemigos para que se aburran. Les habló Wilmer Zuleta, docente universitario, líder de este proyecto de educación popular. Les deseo un feliz día y un gran abrazo. Hasta pronto.